noches, mi lemba. Buenas noches, mi lemba. Mundo nuevo, Carire. Mundo nuevo, Carire. Buenas noches aquí, buenas noches allá. Saludando aquí, saludando allá. Buenas noches aquí, buenas noches allá. Salam aleikum aquí, aleikum salam allá. Buenas noches aquí, buenas noches allá. Saludando aquí, saludando allá, saludando aquí, saludando allá, saludando a todos los enfumbe, saludando aquí, saludando allá. Suelta el perro, mayora, suelta el perro, mayora. Cuidado con ese marrón, con su gangahue, arriba en todo. Suelta el perro, mayora, suelta el perro, mayora. Cuidado con ese marrón, con su gangahue, arriba en todo. Suelta el perro, mayora. Suelta el perro, mayora. Galopea, galopea, caballo moro. Galopea por el monte, ya son las horas. Galopea con tus mañas, caballo moro. Ribanquiti no hay parrenta, caballo moro. Galopea, galopea, caballo moro. Galopea por el monte, ya son las horas. Galopea, Zambia te manda, caballo moro. Galopea por el monte, ya son las horas. Los baños de despojo son parte de los rituales que tiene el gangulero. El gangulero realiza infinidades de baños de despojo. Todos tienen que ver con el ángel de la guardia de la persona. Si usted hace un baño de despojo y no tiene el ángel de la guardia de la persona, usted está dando otro baño y esto le puede traer, como decimos, arrastre a la persona. Muchas veces estos baños son muy calientes y después hay que dar un baño espiritual para así atraer las corrientes de la persona y pueda ir desenvolviéndose y quitando el atraso que esa persona ha tenido. Pero como es natural, estos baños de despojo son alante de la enganga. Muchas veces tenemos una palangana grande donde damos el baño alante de la propia enganga. No tiene que ser la persona desnudo, simplemente con un short. Si es hombre, si es mujer, pues va a tener algo para tapar su seno y otro short para así poder hacer el baño alante de la enganga. No lo vamos a hacer desnudo. Después ese short o esa protección que se le pone a la mujer para cuidar los senos, pues esa ropa va a ser botada y dado camino. Otros ganguleros pues hacen el baño de despojo desnudo alante de la enganga, o simplemente hacen el baño de despojo y mandan al baño a despojar a la persona, a darse ese baño de despojo, y por lo tanto va a estar el tata, que es el que va a tirar esa agua por encima de la cabeza a los pies para sucularlo, limpiarle el encombo de la persona, del mundele o de la muana, del hombre o de la mujer o del guatoco o el niño. Este baño de despojo no lo puede hacer todas las personas, por lo tanto tiene que tener la persona el ángel de la guardia para así poder realizar un baño de despojo que no sea muy caliente a esa persona y en vez de traerle bienestar, le va a traer atraso. Por lo tanto, siempre tenemos que tener en cuenta cuando realizamos cualquier trabajo o en Sara, el ángel de la guardia de la persona. Si usted no tiene el ángel de la guardia de la persona, si usted no se lo sabe sacar, si usted no sabe qué ángel de la guardia tiene la persona, entonces usted va a estar en conflicto
cuando usted le hace un baño por diferentes corrientes y diferentes deidades, como de Siete Rayos, Sarabanda, o Mamá Chola, Mamá Umbo, Mamá Kengue, o Lucero, tiene que tener, como decimos, ese ángel de la guardia y saber los signos que usted va a ponerle en el lango, en el agua, para no estar cometiendo errores que le va a estar trayendo consecuencias a la persona que le hacen el baño de despojo para sucular o limpiar su encombo. Muchos religiosos simplemente pueden despojar a la persona y eso va a ser para limpiar también su cuerpo. Suculando el encombo, lo puede hacer usted un trabajo alante de su enganga o puede ir al monte a sucular el encombo del mundele o del tata o de la yayi. Limpiar y pasar hierbas aromáticas por encima de la persona va a traer nuevas corrientes, nuevas fuerzas y van los espíritus materiales. Si es un gangulero, va a arrimarse más a él. Si es una persona que simplemente no es gangulero, va a poder limpiar su aura y traer nuevas corrientes, nuevas fuerzas al encombo y a la persona, abriendo así sus caminos. Abrir los caminos de una persona siempre es difícil porque, como hemos dicho anteriormente, para dar un baño de despojo, para limpiar el encombo de una persona, tenemos que saber la hierba que vamos a utilizar para así abrir los caminos. Podemos utilizar abrecaminos, podemos utilizar rompezaragüey, podemos utilizar las vacas, pudiendo utilizar álamo o salvadera o escoba amarga, o podemos utilizar muchas hierbas que van a estar ayudando al aura de la persona. ¿Qué cosa es el aura? El aura es algo que tenemos un brillo alrededor de nuestro cuerpo y esto se va opacando con las malas acciones o brujería o espíritus oscuros que se le pueden pegar a la persona. Siempre no puede ser un bilongo o una brujería, también puede tener malas acciones para limpiar el cuerpo por espíritus que se le han ido pegando a la persona. Para poder trabajar y limpiar el encombo de una persona, nosotros hacemos muchos trabajos que van a servir para así quitar la letra de justicia, quitar la letra de muerte, ya que hemos dicho que cuando trabajamos esta religión, pues puede tener letra de justicia porque esta persona ha estado muchas veces incumpliendo reglamentos de la vida cotidiana y está fuera de la ley, por lo tanto va a tener enseguida letra de justicia y a la vez va a tener letra de muerte. Muchas veces tenemos que hacer un trabajo en contra de nuestro enemigo. Muchas veces estamos suculando el encombo de la persona, estamos dando un baño de despojo a la persona para abrir los caminos, o estamos suculando el encombo alante de la enganga o en Cunalombo o en el monte, pues también tenemos que realizar un trabajo para virar las malas acciones que ha tenido esta persona y trabajar directamente al que está haciendo la ensara o el trabajo para de esta manera uriar a Mundele, comer al hombre que va a estar, como decimos, haciéndole brujería a este ahijado que nosotros estamos ayudando. Muchas veces el tata tiene que meterse en la guerra que tiene el ahijado porque el ahijado no puede con las malas acciones o trabajos que le pueden estar haciendo. Y el gangulero, el tata, el padrino, tiene ese deber de ayudar al tata o al engueyo
que tiene este problema y que le han hecho un bilongo o una brujería, pero por medio de estos tratados y han mandado Inquisimalongo y han mandado espíritus malos para destruir a la persona. El gangulero tiene que realizar este tipo de trabajo para así romper las malas acciones que tiene el ahijado, ya que el ahijado es gangulero, pero no sabe defenderse de la brujería que le pueden estar haciendo otras personas en su contra, solo muchas veces porque le ha caído mal o ha tenido una simple discusión, y hay personas que son religiosos que no perdonan a ninguna persona si ésta tiene un encontronazo con él, pues simplemente van a la enganga, hacen un bilongo, hacen un trabajo y es ese trabajo en contra de la persona, y si esta persona tiene letras de justicia, pues entonces estas letras se unen y también produciendo letra de infuria y letra de muerte, y puede traer problemas venideros a esta persona si esta persona no la tratamos tal como debe ser. Es bueno conocer todas estas formas de trabajo y damos un pequeño segmento de cada cosa que nosotros podemos realizar, ya que existen estos trabajos que usted puede buscar en las redes sociales. Trabajar de esta manera, estamos trabajando en esta forma en Sara Malongo, en Saras Malas. También es para limpiar el encombo de la persona y poder realizar, como decimos, un trabajo que ayude al ahijado a quitar toda la letra de justicia que puede tener. Muchas veces tenemos letra de justicia y es una letra bien mala, porque muchos religiosos no quieren limpiar la letra de justicia, porque la letra de justicia tenemos que saberla limpiar bien, porque nos podemos quedar con el arrastre de esa persona y ir a la cárcel como es natural es bien complicado. Por eso, siempre que usted tiene letra de justicia, hay que quitarle a la persona la letra de muerte que tiene. Muchas personas o muchos religiosos que no conocen quitan simplemente la letra de justicia, pero deja a la persona con la letra de muerte, que es tan mala como la letra de justicia. Cuando la persona va detenido o va preso, pues entonces esa letra está vigente en el encombo, en el cuerpo de la persona, opacando así toda su aura y no dejando que los espíritus de luz puedan ayudar a la persona a quitar todas esas letras malas. Utilizamos un dilongo, un plato que vamos a pasar por encima de la persona para después romperlo, para que la persona brinque arriba del plato y rompa con los zapatos puestos el dilongo, y así rompemos esas malas acciones. Cuando la persona va a brincar arriba de un dilongo o plato, tiene que haber otro gangulero que esté protegiendo a la persona, porque se va a caer. Utilizamos todas estas formas primitivas y nos van a darle una idea de cómo trabaja un gangulero. Vemos realmente que estas formas primitivas son diferentes a los trabajos que podemos realizar de una limpieza o sucular el encombo de la persona. Aquí vamos a trabajar con, como decimos, con cachanga, o como podemos trabajar con el mundo carire, o soquinacue, o tatalongüiza, o monobafunga, o meniampungo. Vamos a trabajar, como conocen las personas, en la religión, alucancasi, o endoqui, o candiampembe, o lo ufuama. Y esto vamos a hacerlo con caña brava y una tira negra. Vamos a poner a la enganga, y de esa manera también vamos a poder amarrar
el muñeco que representa a la persona por la cintura. Amarramos a la representación del enemigo por la cintura, porque de esa manera pierde la fuerza de las extremidades, de los pies y de la mano, y va a traer, como decimos, problema interior en el tórax. De esa manera, el religioso realiza este tipo de ensara malongo, ensaras malas, que, como es natural, no recomendamos a ninguna persona que realice estas formas primitivas y que se mantenga, como decimos, realizando trabajos de buenas artes. Aquellos que son ganguleros pueden tener, como decimos, sus caminos, pueden realizar buenas o malas artes, porque cuando usted lo rayan, está jurando las dos fuerzas, la fuerza del bien o la fuerza del mal. Y es por eso que siempre tenemos hincapié y hacemos hincapié en lo que podemos realizar y lo que no podemos realizar. Usted puede saber que esta religión puede realizar buenas o malas artes y usted puede determinar el camino que usted va a utilizar, lo que va a hacer. Y si se va a hacer un gangulero que va a estar con ensamble con Dios, o va a ser un gangulero que va a estar, como dice, con cachanga o carire en el mundo cariré. Muchas veces nos hemos preguntado por qué los ganguleros pueden estar haciendo ensaras malongo. Bueno, muchas veces es porque el gangulero tiene que defenderse de la mayumba o la brujería que hacen otros religiosos en su contra, y tiene que saber, como decimos, todos estos trabajos que se hacen alante de la enganga, alante del quindembo, alante del candango o alante de los engusas endundos, alante de los guardieros. Un gangulero utiliza el triángulo porque representa a Guatariamba, el cazador que siempre da en el blanco, el cazador que nunca falla. Yo particularmente siempre estoy trabajando con Guatariamba, que es la justicia, y por lo tanto me da la oportunidad de no fallar en los trabajos que puedo realizar en contra de mi enemigo. Wiri y yo dicen ganga, dice Uria, dice Mundele, dice que son burucutela, que son cosas malas. Dice Uria, te lo dicen carajo, dice porque yo manda. El gangulero expresa a los inquisis de ganga, a los espíritus musanga, a los espíritus indimbo, a los enfumbe, a los dimbamba, a los quindanga o a los quindindi y a los propios embumba. De esa manera, los ganguleros realizan este tipo de trabajo que para muchas personas puede ser un poco intimidatorio, puede intimidar cuando usted ve cómo un gangulero realiza en la tranquilidad de su Munanzo Congo una ensara en contra del enemigo que le está haciendo trabajo a él. Wiri y yo dicen ganga, dice Uria, dicen Mundele, dicen carajo, dice porque yo manda. Dice Uria, te lo yo voy a dar, Domenga, dice te lo yo. Dice Uria, dice Mundele, carajo, que son, dicen burcutela, que son cosas malas, dicen carajo. Dice yo voy a dar, dice uno un susu. Dice yo voy a dar uno meme. Dice Uria, te lo dicen carajo. Dice Uria, te lo dice que ese Mundele, dice son cosas malas, que son burcutela, carajo. El gangulero pide a Lucancasi, puede pedir también a Cachanga o a Carire o a Soquinacue o a Tata Lungüiza o Lucancasa, o puede pedir a Endoquen o Cachica, o puede pedir a Lufuama o Candiampembe, o puede pedir a Tata Lungüiza. A todas estas deidades de malas artes que representa el dios de las malas artes. Por eso el gangulero pide en contra de su enemigo. Dice que arriba en ganga no hay sentimiento, que gangulero nunca tesia, y si tesia mundo cuava. Quiere decir que el gangulero nunca se va a echar para atrás del trabajo que hace. Cuando el gangulero hace una ensara malongo
como esta que estamos viendo, puede hacérsela al gangulero que está haciéndole el trabajo a él, o puede hacerlo para todas las personas que están viviendo en su munanzo o su casa del enemigo. Y todo esto, por eso tenemos que tener cuidado con quién nosotros nos metemos, porque hay personas que arriba en ganga no tienen sentimiento y que va a hacer un trabajo y que no le va a importar quien caiga. Por eso dicen que arriba en ganga no hay sentimiento, que el gangulero nunca tesia, que el gangulero nunca se echa para atrás de la ensara que está haciendo. Todo esto, para las personas que no están dentro de esta religión, es un poco intimidante, pero tenemos que dar a conocer cómo es la cultura afrocubana para que puedan en un momento determinado saber qué es lo que usted va a hacer, o si usted va a meterse en esta religión, o si usted va a estar con Nzambi y con Dios, y simplemente va a estar, como decimos, en nombre de Nzambi, como decimos, Nzambi por los cuatro costados. Ahora el gangulero va a dar candela al enemigo y va a pedir en contra de él. Dicen carajo, dice Uria te lo dicen carajo porque yo manda carajo. Dice carajo, dice Uria te lo dicen carajo. Dice yo manda, dice carajo. Dice yo dice los venga de lo yo, dice carajo. Dice Uria te lo dicen los mundeles que son, dicen cosas malas, dicen carajo. Dice yo dicen los venga, dicen de lo yo, dicen de Chila, dicen carajo. Dicen Uria te lo, dicen los propios, dicen como dice Musanga. Dice Uria te lo dicen los propios, dicen Dimbo, dicen los propios, dicen Fumbi, dicen los propios, dicen Dinganga. Dice Uria te lo dicen carajo los Dindingui. Dicen carajo, dice Uria te lo dicen Candiampembe, Carire. Dice yo va a dar los mengas de lo yo. Dicen carajo, dice yo va a dar, dicen los mengas de lo yo. El gangulero sopla agua con sal para así salar a la persona sus caminos. El gangulero es una persona que en un momento determinado puede realizar buenas o malas artes. Claro que no recomendamos a ninguna persona que realice buenas ni malas artes y que se mantenga al margen, no entrando en estas ensaras malongo que simplemente son muy complicadas para aquel que la hace, porque trae corrientes malongo, trae corrientes malas, espíritu de Lucancasi, en el mundo Carire, de Soquinacue, del Tata Lunguiza, del Tata, como decimos, todo en Fumbe que cuenta Cheche, dice Candiampembe, Lufuama, Indoken, a los que conocen, que es lo más popular que conocen en Dokin, pero pueden llamar, como decimos, el Tata Lunguiza, Munabafunga, Bacongo Wandia Mundú, puede llamar a Maniampungo, a Cuiqui Mafinda, o Cachanga, o Carire, o Soquinacue, o puede llamar a Candiampembe Zambungo, o puede llamar a Tata Lunguiza, o puede llamar a Lucancasa, o Andoki, o Cachica, o puede llamar a Ufuama, o Candiampembe. Todos estos son deidades de Lucancasi y por lo tanto la podemos llamar, o podemos llamar a los espíritus Musanga, o podemos llamar a los Inquisi Indimbo, o los Enfumbe, o los Dimbamba, o podemos llamar a los Kisimbi, o podemos llamar a todas estas fuerzas que van a estar, como decimos, molestando al enemigo. Cuando el enemigo duerme, estos espíritus con un embele, con un machete, con un lungoa, con un garabato, van a estar dándole a esta persona cuando duerme en todo el cuerpo. Y esta persona se va a levantar cansada, estropeada, como si le hubiesen dado una entrada de palo. Bueno, sí se la dieron, pero se la dieron materialmente, espiritualmente, cuando él está lecando, cuando está durmiendo en la macureré, en la madrugada. Muchas veces estos religiosos
que no conocen sobre palo mayombe afrocubano se adentran a él sin saber las consecuencias que puede hacer o que puede tener esta persona cuando realiza enzaras malongo. Muchos ganguleros, como hemos dicho, se dedican a hacer el bien. Muchos ganguleros se dedican a ayudar a las personas, pero otros ganguleros se dedican a realizar enzaras malongo o a defenderse de la mayumba o la brujería que le puede hacer otro religioso a él. Yo simplemente estoy dramatizando escenas folclóricas para que todas las personas con un gran interés en esta religión comprendan que esto no es nada de juego. Esto, imagínese que usted le estén haciendo este trabajo y que usted desconoce lo que le están haciendo. Uriyo dicen ganga, dice Uriyo, dicen careao, dice taquembonda, dicen como dicen, con los mundos dicen carire, dice que Uria, dice mundele, dice que son burucutela, que son cosas malas, dicen careajo, dice que Uria, dice lo propio candiampembe en Zambungo, dice que Uria, dice tata longüiza, dice arriba en combo, dicen carajo, arriba en toto, dice que Uria, dicen a esos mundeles que son burucutela. Cuando yo tengo una huanga o una guerra con un religioso que practica las reglas congas del palo monte o palo mayombe o palo mayimbe, como otros los conocen, yo entonces no tengo nada que ocultar. Yo realizo los trabajos que tengo que hacer porque de esa manera trabajo palo mayombe afrocubano. Trato de ayudar a las personas cuando está en mis manos, pero cuando tengo que defenderme también lo hago con toda la fuerza y todos los conocimientos que he adquirido a través de 56 años en estas manifestaciones del palo mayombe afrocubano. Para muchas personas pueden ver este programa como arte folclórico, como un folclore del arte cubano, de las reglas congas del palo monte, y para aquellos que conocen sobre la religión y saben que lo que yo hablo en estos programas siempre es verdadero, nos dan una idea de cómo trabaja palo mayombe en la intimidad de un munanzo congo. Cómo el gangulero va a presentar hojas de plátano que van a estar representativas de Sasi Sasi 7 rayos y va a cubrir como si fuera, como decimos, un congo, va a cubrirlo con hojas de plátano que a la vez va a cubrir a mundele al cual le hicimos el trabajo. Va a estar cubierto con Isasi 7 rayos, que es el dueño de la guerra, y nosotros tenemos gran afinación con él, y a la vez esta persona, su ángel de la guardia también es 7 rayos, y tenemos que trabajar en base al ángel de la guardia de la persona para cubrir al ángel de la guardia de la persona y que no puede interferir en el trabajo que nosotros estamos haciendo, porque si no es una guerra entre el ángel de la guardia y la enzara o trabajo que se está haciendo, y esto puede entonces bajar el trabajo que nosotros estamos haciendo, quitarle fuerza. Por eso trabajamos con el ángel de la guardia de la persona, que es lo importante que tenemos que nosotros conocer antes de hacer cualquier trabajo. No podemos realizar un trabajo si no conocemos el ángel de la guardia de la persona, si no conocemos el nombre de la persona, si no sabemos hasta qué nombre sacó. Hay quien se llama, para ponerle un ejemplo, si alguien se llama así es casualmente, vamos a poner Enrique Luis Miguel. No vamos a hablar de Luis Miguel, pero vamos a mencionar un nombre cualquiera. Si alguien lo tiene, es pura casualidad. O se puede llamar Luis Alberto, por decirle algún nombre.
Y si nosotros conocemos ese nombre, pues va a ser más directo el trabajo. Y si conocemos el nombre de él, de la religión, también va a ser muy bueno realizar este tipo de obra. Siempre hemos dicho que la religión es una religión del palo mayombe y que es una religión de doble filo. Esto significa que cuando usted incumple estas reglas congas, usted está también metiéndose en problemas. Por eso siempre el padrino que pueden tener, le pueden decirle, usted no se dedique a hacer malas artes. Quema el nombre del enemigo, pero puesto en hojas de maíz, en cangre mazango. Y va a estar pidiendo en contra de ese enemigo. También lo va a hacer mentalmente y va a pedir que se hurien al mundele, que se coman al hombre. Esto es bien peligroso, como hemos dicho, cuando usted llama fuerza de Lucancasi o de Cachanga, de Soquinacui y cualquier forma de trabajo que usted vaya a hacer malongo. Pa' Lucero, abre camino pa' Lucero. Llegué, piango, piango. Llegué, piango, piango. Llegué, piango, piango. Llegué, piango, piango. Si a la loma la miré, 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 ya, ya. Si a la loma la miré, nos vamos, ya, ya. Si a la loma la miré, miré, ya, ya. Si a la loma la miré, nos vamos, ya, ya. Y con dos carabelas, yo vengo de lo lejos. Con dos carabelas, yo vengo, piango, piango. Con dos carabelas. Dice 7 con 7, 7 nada más. 7 con 7, 7 nada más. 7 tiene mis 7 rayos, 7 nada más. 7 con 7, 7 nada más. 7 con 7, 7 nada más. 7 tiene mi Congo, 7 nada más. Buenas noches, Fumbe Palonganga. Más rayo pata que un boa. Buenas noches, Fumbe Palonganga. Más rayo pata que un boa. Mano con mano nunca entianga. Entianga, mundo guava. Si tiene miedo a comprar un guau. Si tiene miedo a comprar un guau. Guau, 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 que hincha más rayo pata Congo.